Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como siempre, les damos la bienvenida a este espacio de formación permanente. Joseph Ratzinger. Pues bueno, esperemos que se encuentren muy bien y que hoy podamos seguir avanzando en esta exploración que estamos haciendo del libro de Joseph Ratzinger, de Chesterton, titulado Ortodoxia, donde creo que ya nos ayuda a encontrar un mejor posicionamiento ante, ¿no?, nuestra situación actual de vida y sobre todo ante la verdad misma, es decir, ante las cosas tal y como éstas, ¿no?, se donan a cada uno de nosotros, o sea, ante la realidad, lo cual, pues ciertamente, no impide que nosotros también podamos discutir, ¿no?, en el sentido más literal de la palabra, en el sentido más serio, que podamos discutir con estas tendencias o estos posicionamientos que han ido ganando terreno en el mundo moderno, es decir, en el mundo actual. Y espero que recuerden, como la última ocasión, nosotros dijimos que para Chesterton algo muy importante es el hecho de que su propia visión de las cosas y por ende también su propia experiencia de vida iba por un camino distinto al que venía imponiendo el mundo moderno, con sus teorías, con sus planteamientos, etcétera. Y él por eso habla a muy grandes rasgos de que él más bien se mantuvo desde el principio en lo que califica, ¿no?, la lógica, o mejor dicho, el logos inherente, el logos propio del mundo de las hadas, que es un mundo que en efecto él encuentra extremadamente no solo interesante, sino también sorprendente, ¿no? Ese es, digamos, el primer plano en el cual Chesterton nos coloca y pretende que también nosotros nos podamos incluir. Recuerden que en el mundo de las hadas, todo aparece bajo una dimensión literalmente sorprendente, ¿no? Y al mismo tiempo, y esto es muy importante, al mismo tiempo desconcertante, ¿no? En el mundo de las hadas, es sorprendente y al mismo tiempo desconcertante, ¿no? De tal manera que ahí, precisamente, Chesterton encuentra una filosofía que busca ir describiendo y que busca ir poniendo al descubierto a través precisamente de las exposiciones que realiza. De tal manera que, por ejemplo, Chesterton menciona que la clave de, digamos, de la estructura misma del mundo de las hadas es: puedes vivir en medio de un palacio de oro y zafiro si no pronuncias la palabra vaca. O bien, vivirás feliz con la hija del rey si no le enseñas una cebolla. Y estas, digamos, proposiciones, como nos muestra Chesterton, esconden precisamente la clave fundamental de dicha filosofía. Porque, a grandes rasgos, dice Chesterton, los dones más colosales, como sería vivir en un palacio de oro y zafiro, o bien poder casarse y vivir siempre felices, ¿no?, con la hija de un rey, una princesa o un príncipe, las cosas, pues, más grandiosas, más colosales, dependen de una pequeña cosa que se niega, ¿no? Ahí hay un condicional. ¿Puedes esto? Sí, no haces aquello. Sí, no pronuncias lo otro, ¿no? De tal manera que, como dice Chesterton, en esta filosofía, hola Daniel, bienvenido, buenas tardes, ¿no?, las cosas más descabelladas, las situaciones más increíbles dependen en definitiva de una prohibición, ¿no?, aunque sea una prohibición pequeña. ¿Por qué? Porque en definitiva, el verdadero ciudadano del país de las hadas obedece a algo que en definitiva no entiende para nada. O sea que en el mundo de las hadas, esta pequeña prohibición no se ve como algo amenazante, como algo restrictivo, sino como algo o un aspecto más del misterio envolvente que en efecto configura el mundo
de las hadas. De hecho, como Chesterton menciona, el cuento de hadas, ¿no? En este cuento de hadas, se presenta siempre una felicidad incomprensible y que descansa sobre una condición también, ¿no? Muy incomprensible. Es decir, es incomprensible, por ejemplo, sería algo extremadamente incomprensible que uno pueda vivir en un castillo de oro y zafiro, pero con la condición de que no se pronuncie la palabra vaca, o bien todo desaparecerá al instante. Entonces, lo que vemos, por ejemplo, hola Ilai, buenas noches, por YouTube no se está transmitiendo, ¿ya? Ah, ok, es que hubo por ahí un fallo técnico que a nuestro buen amigo Edgardo se le pasó programar la sesión de hoy, entonces tuve que hacerlo de manera improvisada. Entonces no sé, porque no es lo que suelo hacer, no sé si pude vincular bien los canales, tanto en Facebook como en YouTube. Espero que sí, ¿no? Qué bueno que ahorita lo mencionas, Eli, pero nos da gusto que te encuentres aquí. Entonces lo que dice, ¿no? Chesterton es muy importante, es decir, en el caso, por ejemplo, de la filosofía de las hadas, ¿no? El conjunto en su totalidad es algo realmente incomprensible y que esa incomprensibilidad es lo que presenta a este mundo de las hadas como algo maravilloso y al mismo tiempo como algo desconcertante, no como algo amenazante. Y ese es en general, dirá Chesterton, el tono que se asume, ¿no? En los cuentos de hadas. Por ejemplo, Cenicienta recibe un carruaje del País de las Maravillas y un cochero surgido de un ratón, pero también recibe al mismo tiempo una orden de que llegue a casa antes de las 12, ¿no? De la noche, antes de la medianoche. O sea, lo que recibe es incomprensible, un carruaje de cristal y un chofer, perdón, surgido de un ratón, algo que resultaría raro e incomprensible, pero al mismo tiempo recibe una indicación, una pequeña prohibición. Debe estar de regreso antes, ¿no? De la medianoche. Además, recibe unos zapatos de cristal, cosa que también es sorprendente porque, como lo sabemos, el cristal es frágil y nadie o a nadie se le ocurriría utilizar unos zapatos que van a cargar todo el peso corporal hechos precisamente de algo tan delicado como lo es el cristal. Dice, pero no es coincidencia que no solo las zapatillas de Cenicienta sean de cristal, sino que además el propio cristal sea un elemento por demás común en los cuentos de hadas. Por ejemplo, podemos ver cómo una princesa vive en un castillo de cristal, otra princesa vive en una montaña de cristal, ¿no? Y otra princesa u otra mujer que forme parte de estos cuentos de hadas ve todo reflejado a través de un espejo. Y se pueden vivir en casas de cristal, siempre que no tiren piedras, pues el brillo de cristal no es sino la expresión del hecho de que la felicidad es luminosa, pero frágil. Y ese es, por ejemplo, ¿no? El simbolismo que Chesterton detecta en este elemento llamado cristal. El cristal es una muestra clara de la felicidad en cuanto tal. La felicidad es brillante, es luminosa, es literalmente encantadora, pero también es verdad que es frágil. Dice, y así es la vida. La vida puede ser luminosa y brillante, pero al mismo tiempo resulta, ¿no? Tener una fragilidad tan plena como el cristal de una ventana. Entonces, si se fijan, para Chesterton, los cuentos de hadas están saturados de un sano sentido común. Es decir, no están literalmente contagiados de locura y en particular de la locura moderna. Hola, Edgardo. O sea, y esto es algo importante, porque hoy nosotros, por ejemplo,
Al parecer, nos estamos como mal acostumbrando a ciertas edificaciones que parecen inquebrantables, hechas básicamente de cemento, ¿no? Y en algunos casos de ventanales de vidrio. Y esto parece, ¿no?, darnos como una cierta idea de solidez, aunque cuando aparecen los terremotos, por ejemplo, vemos cómo se vienen abajo. Y todo lo que quizá en algún momento nos resultaba inamovible, pues termina hecho polvo. En los cuentos de hadas eso no ocurre. ¿Por qué? Porque se nos menciona de entrada hechos incomprensibles, ¿no?, que no atentan contra el sentido común, sino que más bien enriquecen nuestra propia experiencia de vida. Ahora, dice Chesterton, no debemos olvidar que frágil no es sinónimo de perecedero. Dice, si se golpea un cristal, como bien sabemos, se va a romper. No va a durar ni un minuto, pero bastaría con no golpearlo para que dure 1.000.000 de años o 1.000 años. Hola, Clara Basto, bienvenida. Entonces, aquí vemos algo importante. Que sea frágil no significa que es perecedero, como a veces nosotros lo asumimos en el mundo moderno. Pensamos, por ejemplo, que por el hecho mismo de que la felicidad es frágil, pues es perecedera, o bien que es pasajera, o bien como hoy estamos tentados a asumirlo en prácticamente todas las cosas, que todo está marcado por una fecha de caducidad, cosa que Chesterton nos corrige y nos dice, no, que algo sea frágil no significa que es perecedero. Por supuesto, si tú golpeas un cristal, lo rompes, pero si no lo golpeas, perdura. Y es ahí grave. El problema no es en que la felicidad sea pasajera. El problema está en que nosotros la golpeamos, en que nosotros no tomamos con seriedad su intrínseca fragilidad y por eso terminamos haciéndola pedazos. Y si así al parecer, ¿no? Es la alegría de un ser humano. Es una alegría, una felicidad llamada a perdurar. Y esto tanto en la tierra como en el país de los elfos. Dice, por eso se colocaba esa pequeña prohibición. Si alguien quería, ¿no?, experimentar de manera plena la felicidad, como el hecho de vivir en un castillo de oro y zafiro o casarse con la princesa o el príncipe, ¿no?, bastaba con no hacer algo que de hecho se podía hacer. Y la mayoría de las veces no estaba claro por qué no se debía hacer. Y eso es lo que hoy nosotros no entendemos. Es decir, no entendemos, en definitiva, que prácticamente nuestra felicidad en esta tierra, lo mismo que pasaría en el mundo de los elfos, depende de no hacer algo que en efecto podemos hacer, aun cuando no entendamos por qué no lo debemos hacer. Es decir, todo lo podemos hacer, pero no todo nos es conveniente, como ya lo había dicho, por ejemplo, el gran San Pablo. Todo está a nuestro alcance, pero no todo nos es conveniente. Así pues, si Cenicienta dijera, ¿por qué tengo que volver del baile a las 12? El hada madrina le podría responder inmediatamente, ¿y por qué tienes que ir en una carroza de cristal con un chofer, ¿no?, salido de un ratón? O simple y sencillamente, si tú me preguntas, ¿por qué tienes que regresar a las 12? Yo te pregunto, ¿por qué tienes que ir al baile? Así de simple. Entonces, por eso es que Chesterton encuentra y de manera muy puntual de que, en efecto, la existencia es un legado tan excéntrico que no nos da derecho a quejarnos de no entender las limitaciones que, en efecto, nos condicionan. Es decir, dice Chesterton, la existencia es algo tan enigmático en su conjunto que incluso está compuesta o incluye
toda una serie de limitaciones o prohibiciones que no la desfiguran, al contrario, la resguardan. Hola, José Ignacio, bienvenido. Es lo mismo que sucede en el Génesis. El Señor le dice a Adán y Eva, pueden comer de todos los frutos, de todos los árboles, menos de uno. Menos de uno. Es, digamos, en esta filosofía, ¿no? Resuena, hola Elizabeth, bienvenida. Resuena entonces el mismo posicionamiento. Para que nosotros podamos experimentar humanamente la alegría, la felicidad, debemos aceptar al mismo tiempo pequeñas prohibiciones, aun cuando no entendamos, dice muy bien Chesterton, ¿por qué? ¿Por qué no debería hacerlo? De tal manera que, como dice Chesterton, para él el conjunto es tan enigmático que esas pequeñas prohibiciones no lo alteran, forman parte, pues, del mismo enigma. Y por eso insiste Chesterton que si nosotros estamos atentos, veremos que esta prohibición tiene todo el derecho a hacer algo tan descabellado como la propia, ¿no?, visión que se ofrece. Es decir, entraría pues dentro de todo este mundo confeccionado de una manera armónica. Por esa razón, ¿no?, dice Chesterton, podríamos llamar a esto la filosofía de la hada madrina. Es decir, donde suceden cosas increíbles y también las prohibiciones resultan igualmente increíbles. En pocas palabras, en la filosofía del hada madrina no prevalece ningún sentimiento de rebeldía. No hay rebeldía. Lo que hay es un reconocimiento abierto y pleno del misterio mismo de la existencia en su conjunto. Y eso es lo que Chesterton, por ejemplo, relata aquí, que él, incluso desde niño, nunca se sintió atraído por ese sentimiento general de rebeldía que proponía el mundo moderno. Es decir, una rebeldía ante esas pequeñas prohibiciones, ante esas pequeñas limitaciones. ¿Y de dónde brota entonces, de fondo, ese espíritu moderno de rebeldía, del rechazo mismo de la magia? Nosotros no queremos magia, nosotros queremos resultados. Nosotros literalmente no queremos encantamientos, queremos hacerlo todo por cuenta propia. Y aquí, dice Chesterton, podemos dar un ejemplo ético para aclarar esta cuestión. Dice, yo nunca pude unirme al murmullo de la nueva generación contra la monogamia, que era algo muy usual a inicios del siglo XX, ¿no? Había una propuesta permanente de rechazo hacia la monogamia. Dice, porque ninguna restricción sobre el sexo me pareció tan extraña e inesperada como el propio sexo. Y ahí está la clave. O sea, para Chesterton, las prohibiciones, las restricciones, por ejemplo, en el caso de la monogamia o de consagrar su vida a una sola pareja, no le parecía algo tan extraño como el sexo mismo. De ahí entonces, dice Chesterton, había que partir. Ahí podría uno comenzar. Dice, limitarse a una mujer es un precio en verdad pequeño por algo tan grande como ver a una mujer. O sea, lo que verdaderamente sorprende no es la monogamia, es la existencia misma de la mujer o bien del hombre. Esto tendría que ser lo verdaderamente sorprendente. Dice, quejarme de haber podido casarme solo una vez era como quejarme de haber nacido solo una vez. En pocas palabras, resultaría ser un completo sinsentido.
O, en palabras de Chesterton, un completo disparate. O sea, dice Chesterton, ¿no? El mundo moderno se queja de la monogamia, pero se queja de la monogamia porque no se sorprende ante la existencia misma de una persona, sea hombre o mujer. Dice, la monogamia o el hecho de estar casado con una sola persona es un precio en verdad muy pequeño por el enorme privilegio de ver a un ser humano. Y dice Chesterton, ahí es cuando el mundo moderno se equivoca, porque el mundo moderno reclama, pero no admira. El mundo moderno protesta, pero no agradece. O sea, en pocas palabras, el mundo moderno está colocado en una situación inconveniente. Dice Chesterton, yo escuchaba el canto de un mirlo, de un ave, y quedaba literalmente asombrado. Y reconocía que el canto de un ave, escuchar el canto de un ave, bien merecía la pena un ayuno de 40 días. Y que incluso, ¿no?, el poder mirar una flor valía o podía equivaler a enfrentarse a unas llamas devastadoras. Aquí está el punto. ¿Cuál es el núcleo de la filosofía de la hada madrina? El misterio mismo de la existencia, el milagro de la existencia. Hoy nosotros no vivimos las cosas así, porque las vemos y las asumimos como algo enteramente mecánico. A veces quizá solo nos dejamos llevar, disculpen que lo diga de esta manera, por un sentimentalismo barato. Ay, qué bonito, ¿ya viste al pajarito? Ay, qué bonito. Pero no estaríamos dispuestos a enfrentar a una bestia feroz con tal de poder seguir mirando o escuchando a ese pajarito. O ninguno de nosotros estaría dispuesto a enfrentar a un ejército por el simple hecho de mirar una flor. Y ahí está la clave. Es decir, hemos devaluado, ¿no?, la existencia misma, cosa que Chesterton no compartía. Y aquí entonces empieza a criticar a alguno de sus contemporáneos. Dice, Oscar Wilde, por ejemplo, afirmó que los atardeceres no se valoraban lo suficiente porque no había que pagar por verlos. Dice Chesterton, pero se equivocaba. Se puede pagar no siendo él mismo, o sea, no siendo como Oscar Wilde, un mero esteta. Sentimentalismo muy barato. Sí, porque no está cargado, digamos, de auténtico realismo. Es lo que dice Chesterton. Yo me tardé mucho en averiguar y darme cuenta que era el mundo moderno el que estaba equivocado y que en realidad mi niñera y esa mujer venerable que me introdujo en el mundo de la fantasía, en los cuentos de hadas, era la que tenía toda la razón. Dice, tan es así que los cuentos de hadas desde pequeño me inspiraron dos certezas. En primer lugar, que el mundo es un lugar sorprendente y al mismo tiempo desconcertante, por no decir absurdo. Y que este mundo, tal y como lo vivimos, tal y como lo experimentamos, podría haber sido muy diferente, pero que así, tal y como era, resultaba muy satisfactorio. Entonces, si se fijan, Chesterton no rechaza la realidad, la reconoce como algo sorprendente, admirable y en muchos casos también como algo absurdo, como algo raro, algo, por así decirlo, cargado de extrañeza. También suponía que podía haber sido diferente. Hola Julieta, bienvenida. Que podía haber sido diferente, pero que así como era, estaba bien. Era bastante satisfactorio. Esa era la primera certeza. La segunda,
que ante esa sorpresa y ese absurdo, ¿no?, tan satisfactorios, más valía ser modesto y aceptar las extrañas limitaciones de tan extraña bondad. O sea, lo que dice Chesterton me parece que es muy profundo. Si la realidad misma es en sí algo tan extraño, ¿por qué nos hemos de extrañar de esas pequeñas limitaciones o esas extrañas prohibiciones? Cuando no, lo extraño no es la prohibición, lo extraño es el conjunto mismo. Dice, hola Rafnika, muy buenas noches. Dice, y me doy cuenta de que el mundo moderno iba a toda velocidad contra estas dos ideas que yo tanto apreciaba. Así pues, dice, lo primero que descubrí es que el mundo moderno predicaba con furia el fatalismo científico. ¿Qué es esto del fatalismo científico? Que todo era como debía ser y que se había desarrollado sin el menor error desde el principio, ¿no? Hoy que la información México de pérdidas humanas, exacto, por ejemplo, ¿no? A ver, ni se sorprendan, a algunos les da gusto. Sí, es lo que vemos, ¿no? Emma, o sea, aquí es donde vemos cómo esa extrañeza, por ejemplo, se ha perdido en el caso lamentable que mencionas de México, porque esta extrañeza o el realismo ha sido sustituido por el anonimato siempre manipulable de las cifras, es decir, de las estadísticas, porque eso es lo que se ofrece, una cifra, una estadística, y se le quita todo el trasfondo real que esta estadística más bien oculta, ¿no? Lo que les interesa es informar y ya, porque muchas veces no lo pueden evitar. Lo mejor sería ni siquiera mencionarlo, pero le quitan como el peso, le quitan ese peso. Es como en Auschwitz, ¿no? Todos los prisioneros y prisioneras no tienen peso, son números. Y como números entran en las estadísticas. Eso es ciertamente, ¿no? Como muy del mundo. Y eso es con lo que Chesterton, en definitiva, no comulgaba. Es decir, él experimentaba el mundo como lo que es, algo increíblemente maravilloso y al mismo tiempo algo increíblemente absurdo, algo extraño, algo en definitiva raro. Pero el mundo moderno iba en contra al afirmar el fatalismo científico. O sea, todo era como debía ser. Y que además así, ¿no?, se había dado desde el principio sin ningún tipo de error. Por ejemplo, que las hojas de los árboles eran verdes porque no podían haber sido de ningún otro color, por la clorofila, por la fotosíntesis, es decir, bajo estos condicionamientos científicos. Dice, en cambio, con la filosofía, ¿no?, del cuento de hadas, uno se alegra de que las hojas de los árboles sean verdes, precisamente porque podrían haber sido azules o rojas. No hay un fatalismo. Lo que hay es ciertamente una sorpresa. Gracias, Sil. También a ti y a todos, a todas. ¿Se dan cuenta de la diferencia? O sea, nosotros hemos hecho incluso del mundo en su conjunto, de la creación en su conjunto, una especie de mecanismo que funciona de manera determinada. Cuando dice Chesterton, se nos olvida que las cosas pudieron haber sido muy distintas. Y eso es lo que en la filosofía del cuento de hadas se reconoce. Uno se maravilla ante un árbol porque este árbol pudo haber sido otra cosa enteramente diferente. Y no obstante, se manifiesta de esa manera, de una forma única. Este es, digamos, en primer lugar. Dice, los científicos afirmarán que la nieve solo puede ser blanca. En cambio, en la filosofía del cuento de hadas, es muy razonable que pueda ser negra o rosa. Y eso no le quita, digamos, su particularidad.
Dice, de ahí que los grandes deterministas del siglo XIX son los que se empeñaban en aplastar esa realidad mágica en la cual de hecho nos encontramos. Dice, según ellos, no había ocurrido nada desde el inicio de la existencia y tampoco ni siquiera estaban seguros de cuándo había comenzado este acontecimiento mismo de la existencia. Y es verdad. Hoy te dicen, pues hace miles de millones de años, Big Bang, por ejemplo, ¿no? Pero no saben en qué momento exacto. Y como si todo fuera claro y algo ya, digamos, establecido, como una especie de serpentina que se desenrolla, ¿no? Un alambre que se estira, como si todo fuera de esta manera mecánica. Dice, pero cuando pregunté, descubrí que en realidad no tenían ninguna prueba de esa inevitable repetición más que el hecho de que las cosas se repiten. O sea, en pocas palabras, no tenían un fundamento claro y mucho menos sólido. Por ejemplo, afirmaban que las hojas de los árboles son verdes, pues porque eso es lo que han visto. Es eso lo que se ha venido repitiendo. Dice, no obstante, se les olvida a estos fatalistas y deterministas modernos que la repetición en la naturaleza parece a veces una repetición como exasperada, como la repetición de un maestro de escuela enojado, ¿no? O a veces insistente, que repite lo mismo una y otra vez. Aquí es donde vemos el cambio de visión que tenía Chesterton. Dice Chesterton, cuando yo veía la hierba, esta parecía estarme señalando con todos sus dedos al mismo tiempo algo especial. Incluso las estrellas parecían asomarse y brillar como invitándome a que las comprendiera. Dice, la recurrencia, la repetición del universo adquirió entonces el ritmo enloquecedor de un encantamiento. Y gracias a que mantuvo este encantamiento, empezó a vislumbrar una idea. Y aquí es donde la viene desarrollando. Dice, se supone que cuando algo se repite, es probable que esté muerto y sea una especie ya de mecanismo, algo enteramente repetitivo. Dice, la gente tiene la sensación de que si el sol realmente estuviera vivo, bailaría. O de que si los árboles estuvieran realmente vivos, se desplazarían de un lado a otro. Dice, pero se trata de una falacia incluso en relación con los hechos más conocidos, pues la variación de los asuntos humanos la suele traer no la vida, sino la muerte. Y es verdad. Cuando estamos vivos, nosotros nos mantenemos en una especie de repetición ordinaria que solo se ve interrumpida o bien con la muerte o bien cuando algo ciertamente falla. Dice Chesterton, esta, digamos, esta interrupción de la repetición solo se suele dar cuando se extingue la fuerza o se anula el deseo. Dice, un ser humano, por ejemplo, puede modificar sus movimientos debido a un leve elemento de fallo o de fatiga. Por ejemplo, un tropiezo. Mientras no haya este fallo, el ser humano seguirá repetitivamente moviendo los pies, paso a paso, a menos de que haya un fallo. Dice, se sube al autobús, por ejemplo, pues porque está cansado de caminar. O se pone a caminar porque está cansado de estar sentado. Dice, pero si su vida y sus alegrías fueran tan enormes que nunca, ¿no?, se cansara, entonces haría lo mismo una y otra vez, una y otra vez. Por eso añade, dice Chesterton,
Si lo vemos bien, el sol se levanta cada mañana, yo no, porque la diferencia no se debe a mi actividad, sino a mi inacción. Y aquí empezamos a ver esa otra manera de ser que Chesterton expone. Él lo dice, por decirlo de manera sencilla, es posible y muy razonable que el sol salga todas las mañanas porque nunca se cansa de salir. Yo sí, el sol sale una y otra vez. Yo no. Hay veces en las que todos nos cansamos. Incluso habrá muchas veces más en las que en definitiva no queramos seguir adelante. Dice Chesterton, ¿esto qué significa? Que su rutina solar, ¿no?, podría deberse no a una falta de vida, sino a un exceso de vitalidad. ¿Se entiende? El sol sale todas las mañanas, no por rutina, por exceso de vitalidad, cosa que nosotros no tenemos. Porque así como a veces nos podemos levantar muy temprano, habrá días en las que no queramos levantarnos de la cama. No tenemos ese exceso de vitalidad. Entonces, no es que la repetición, incluso en la naturaleza, se deba a un factor enteramente mecánico, sino a una fuerza viva que en definitiva no se agota. Dice Chesterton, pon atención y podrás darte cuenta sin mayor problema que un niño empieza a patalear rítmicamente por exceso y no por defecto. Es decir, lo hace porque tiene exceso de vitalidad, no ausencia de vida. Los niños, dice Chesterton, rebosan de vitalidad. El niño solo se detiene cuando enferma. Y aquí vale la pena hacer un comentario muy pertinente. Cuando un niño o una niña están enfermos, solo ahí se están quietos. Y eso más o menos. Es decir, solo ahí están en cama. En cuanto recuperan la salud, son imparables, porque tienen una vitalidad desbordante. De hecho, lo raro es ver a un niño o una niña en un estado de pasividad que más bien sería inquietante. Y aquí es donde viene la pregunta. ¿No es a ese estado de pasividad inquietante, es decir, enfermiza, al cual está conduciendo la niñez el uso intensivo de las nuevas tecnologías? Tú dale a un niño o una niña, un teléfono celular, un dispositivo inteligente, una tablet, un iPad. Se aquieta, literalmente. De hecho, muchos padres y madres así usamos las tecnologías con los pequeños, para que se estén en paz. Ah, ya que se está en paz, dale el celular. Le das el celular, se queda quieto. Y esto ya nos debería de hacer reflexionar algo muy importante. Este uso infantil en las nuevas tecnologías va en contra de la propia vitalidad que el niño desborda. Es decir, lo frena, lo sienta literalmente, ¿no? Por no decir, lo paraliza. El máximo esfuerzo que hace a veces es ir scrolleando, moviendo el dedo o pachurrando deditos o la vista, o a veces cantar. Pero literalmente lo frena, lo detiene. Dice, en cambio, no olvidemos que los niños rebosan vitalidad. Por eso los niños quieren que las cosas se repitan una y otra vez y que no cambien. Si tú a un niño pequeño lo cargas y lo avientas, te va a decir otra y otra y otra y otra. Lo hace por exceso de vitalidad. Tú no. Tú, o sea, cualquiera de nosotros se cansa y se cansa rápido. De todo, todo nos cansa, por mucho que nos agrade. Entonces, lo que menciona Chesterton es importante. La repetición solo se debe a un exceso de vitalidad. Dice, por eso otra vez, los niños quieren que las cosas se repitan y no cambien, y no se cansan de decir otra vez, hazlo otra vez.
Dice, y los adultos les obedecemos hasta que acabamos medio muertos, pero no somos lo bastante fuertes como ellos para gozar así de la monotonía repetitiva. No reducir. Sí, por supuesto, ¿no? Y qué bueno que lo intentan. Es muy complicado por varias razones, ¿no? Una de ellas, porque para muchos padres de familia dicen que es el medio de estar atentos, ¿no? Y que si ocurre una emergencia, que se puedan comunicar, etcétera. Y es difícil, ¿no? Este tipo de asuntos de manejarlos. Pero lo que es un hecho es que al final la escuela, por ejemplo, puede limitar el uso de dispositivos electrónicos o de celulares, pero en la casa no. Y allí es donde se da una asimetría enorme, porque lo que la escuela intenta limitar es, por así decirlo, recompensado, ¿no? En casa de una manera ilimitada. Hay niños o niñas que se pasan horas con los celulares, horas, se duermen con ellos, despiertan con ellos. Y a estas alturas ya sabemos que no solo afecta la capacidad de atención, de retención, de socialización, sino que ahora también vemos cómo en realidad lo que hace es quitarles esa vitalidad. Con el paso del tiempo, la conclusión será dolorosa. No he hecho nada de mi vida. También, ¿no? Los cochecitos eléctricos. Si ustedes se fijan, ¿no? Los llamados scooters, todo lo electrónico, Alexa, ¿no? Lo digital que ya habíamos dicho, ¿no? No solo nos vuelve eh, dependientes de un dispositivo inteligente, sino incluso perezosos, porque yo le digo, Alexa, apaga la luz y la luz se apaga. Ya ni siquiera soy capaz de levantarme y apagar la luz. O compramos una Thermomix, una especie de olla, ¿no? Increíble que cocina todo y tú nada más le pones los ingredientes. O hemos llegado al punto donde tú puedes conectar por Bluetooth, por ejemplo, tu Thermomix, tu teléfono, tu refrigerador inteligente que está monitoreando, tú mandas a la aplicación que quieres preparar, no sé, lasaña, escanea con una cámara tu refrigerador, te dice qué ingredientes te faltan, incluso puede hacer el pedido a Uber Eats o alguna otra aplicación y tú ya ni siquiera eso realizas. Es, digamos, dentro de este ámbito. De tal manera que al final no solo nos estamos volviendo inútiles, sino también superfluos. Pero nosotros hemos cedido el terreno. Es real. O sea, y lo hemos cedido por simple comodidad. Porque hoy en día, digamos, la esclavitud es una esclavitud de terciopelo. Hola, Mercy Serrano. Nosotros hemos cedido cada vez más el terreno. Por ejemplo, incluso en el ámbito amoroso, ¿no? De las conquistas, prefiero meter cierta información a una aplicación para que el algoritmo resuelva las probabilidades de compatibilidad y yo ya no tenga que hacer eso. Pues ChatGPT o Gemini, ¿no? Me piden un trabajo, un ensayo, pongo palabras clave que quiero, lo voy puliendo y está listo. Todo. Entonces, no solo es que estamos perdiendo de fondo nuestras capacidades, nuestros talentos, sino que estamos perdiendo la vida misma. Pero para que no sea algo que genere protesta, pues ahora esta absorción de vitalidad se está haciendo a través de un medio divertido, algo que nos parece entretenido, pero no por ello deja de ser pues, peligroso, ¿no? Porque podemos pasar horas. Más o menos se calcula, en la última estadística que yo de la que tuve noticia, que en la juventud pasa en promedio de 6 a 14 horas diarias con el teléfono celular o algún dispositivo o ante una pantalla. O sea, es muchísimo. Haciendo que nada, literalmente, ¿no? Haciendo nada. Y nosotros entonces, vuelvo a repetir, pues vamos cediendo cada vez más ese terreno, ¿no? Lo hemos ido cediendo. Y ahora recuperarlo, pues parece más complicado. Entonces, lo primero que debemos entender es que la monotonía
La repetición ordinaria de las cosas requiere de una vitalidad impresionante. Esa es la vitalidad que se pierde al avanzar de edad. Pero no es por una cuestión meramente mecánica, es por una cuestión literalmente vital. Entonces, aquí entra uno de los planteamientos, ¿no?, increíbles de Chesterton. Dice, es posible que Dios le diga todas las mañanas al sol, hazlo otra vez. Y que cada noche le diga a la luna, hazlo otra vez. Dice, con ello, tal vez entendemos que las rosas se parecen entre sí, no por una necesidad automática, no por un determinismo biológico, sino porque Dios las hace por separado y no se cansa de hacerlas. Nosotros sí, y más hoy, que queremos siempre variedades, variaciones, es decir, novedades. Y aquí, ¿no?, añade algo también Dios, Chesterton, increíble de Dios. Dice, cabe entonces la posibilidad de que Dios comparta ese eterno apetito incansable de la infancia, que Dios mismo tenga un espíritu de niño. Porque nosotros hemos pecado y envejecido, pero nuestro Padre Celestial es más joven que cualquiera de nosotros. Y es verdad, porque a veces pensamos en Dios Padre como un anciano barbudo, ¿no?, de bastón casi, casi. Y no, Dios es infancia, infancia pura, vitalidad invencible. ¿Por qué todas las rosas, las margaritas, se parecen? Porque Dios no se cansa de hacerlas, una por una. Tú sí. Si, por ejemplo, te pusieran a hacer en cerámica macetitas, al principio estarías muy emocionado. Después de un mes, ya no. Ya te aburrió. Ya quisieras algo diferente. Y lo mismo pasa con las relaciones humanas. Nos aburrimos fácilmente. Somos presas fáciles del tedio, de lo que llamamos monotonía. Y lo atribuimos equivocadamente a la repetición, cuando ya Chesterton nos deja claro que la repetición es resultado o producto más bien de una vitalidad incansable. Imagínense a Dios diciéndole al sol, hazlo otra vez. Y el sol lo hace. Dios diciéndole al pasto, crece otra vez. Y el pasto crece. Y Dios no solo complacido, Dios mismo asombrado de lo que ocurre. Dios se asombra de su creación misma. Y eso es lo que nosotros no compartimos. Él sí. Acuérdense del ejemplo de la rana, ¿no?, que dijo Chesterton. A la rana le encanta bailar, saltar. Y lo que le dice a Dios es, mira Dios, ¿qué brincos me haces dar? ¿Y qué le dice Dios? Hazlo otra vez. ¿Y qué hace la rana? Lo hace otra vez. Nosotros no. Nosotros quebrantamos esta vitalidad. En combinación del Evangelio, si no se hacen como niños de los cielos, tiene que ver con esta mentalidad de Dios. Exactamente. Exacto. Es que a veces pensamos, por ejemplo, que Dios es una especie de consejero ajeno, ¿no?, que nos está dando como tips. No. Recuerden que la pretensión de Dios es la vida eterna. Y la vida eterna significa ser Dios con Él, no menos. Eso es vida eterna. Cuando nos dice, ¿no?, si no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Es decir, no podrán estar con Dios y en Dios, porque Dios es así, tiene esta mentalidad. Dios es el eternamente niño, el infante. Por eso nos estamos preparando, y viene muy bien a cuento en esta ocasión, para la natividad, para el nacimiento del Señor. El infante, este niño, que Dios mismo se sorprende de ser niño humano.
mira a su madre y se sorprende. ¿Por qué Jesús habla tanto de las flores, de los lirios, ¿no?, de los montes, de las higueras? No porque los tome como unas cosas ahí eh, irrelevantes que pueden ser utilizadas, sino como criaturas que en definitiva le sorprenden, porque ese es su espíritu, el eterno espíritu de infancia, el eternamente niño, no en sentido cronológico, sino en el más puro sentido espiritual, exacto, con el modo de pensar de Dios, con el modo de ser de Dios mismo, el eternamente joven. Y eso es lo que Él también quiere que compartamos. Mira, pongamos un ejemplo muy sencillo. ¿No te parece algo extrañísimo el cacaraqueo de una gallina o el canto de un gallo? Es raro. La trompa de un elefante. Dice Chesterton, ¿no?, en Navidad, aprovechando la temporada, dice Chesterton, en Navidad, mucha gente agradece que le dejen regalos en los calcetines. ¿Por qué no iba yo a agradecer poner mis piernas en esos calcetines? Caminar en dos piernas, tener dos manos, 5 dedos, es raro. De verdad es raro. Las andanzas del pulpo, o sea, ahí es cuando entendemos por qué se afirma y se afirmó desde el principio que la creación da testimonio de su creador, pero no en el sentido de un poder, sino en el sentido de una bondad maravillosa, extraña, que de verdad sería como para quedar, ¿no?, completamente perplejos. Algo que, por ejemplo, los griegos intuían a su manera, porque digo, intelectualmente pues, eran perspicaces. La palabra entusiasmo incluye la palabra theos, que tiene que ver con lo divino. El entusiasmo provenía de, digamos, de este vislumbre de lo divino en el cosmos. Esa era la fuente del entusiasmo. Hoy la pregunta es, ¿y a nosotros qué nos entusiasma? ¿Qué realmente nos provoca entusiasmo? Por eso dijo Chesterton, ¿no? El Padre es más joven que cualquiera de nosotros. Dios le dice al sol cada mañana, vuelve, hazlo de nuevo. Y el sol lo hace. ¿Sí? Por ejemplo, las patitas de los gatos, exactamente, ¿no? Estas como almohaditas extraordinarias que tienen, ¿no? Qué raros son. Ahora, ¿qué tiene que ver un gato con un perro, un gato con un pollo, o un gato con un avestruz? Qué imaginación la de Dios, qué creatividad, qué criaturas literalmente tan fantásticas, incluido, por supuesto, el ser humano también. Otra criatura rarísima, de verdad enigmática, porque si algo es el ser humano, es enigma, es un enigma. Es el único ser que a pesar de que tiene conciencia de sí mismo, no se conoce a sí mismo del todo, no se agota. Qué extraño. Y así como es como es capaz de las mayores grandezas, también puede incurrir en las peores bajezas. Qué raro. De verdad, es raro. Las flores, el hecho de que tengan un aroma, que no es resultado de una combinación química de no sé qué, son como detalles, ¿no? Como detalles, como un Dios totalmente cuidadoso hasta en los más mínimos detalles. La textura, los colores, los olores, las formas, etcétera. O sea, todo eso es justamente como el corazón mismo de la filosofía del cuento de hadas. Por eso dice Chesterton, siempre había intuido, aunque fuera de manera vaga, que los hechos eran milagrosos en el sentido de que eran fantásticos, es decir, maravillosos. Pero a partir de entonces empecé también a considerar los milagros
por ser intencionados en sentido estricto. El olor a bebé, por supuesto, ¿no? Cómo crecieron sus deditos de los pies. Ese olor a bebé que dura semanas, literalmente semanas. Un libro abierto, exacto, se revela su grandeza y su bondad. Por eso creo que Edith Stein tenía toda la razón cuando se refería a Dios como el todo bueno. No decía el todopoderoso, el todo, ¿no? El omnisciente, decía el todo bueno. Literalmente el todo mágico, el todo maravilloso, ¿no? El todo increíble. Carolina, es un místico, pues, no en el sentido quizá habitual, o más bien en el sentido ya habitual en el que asumimos ese término. O sea, Chesterton era un alma literalmente abierta al misterio del mundo. Y conste que esto lo está escribiendo antes de ser católico. O sea, lo está escribiendo como un ser humano. Él tenía, aquí sí, un don particular de no dejarse atrapar en todas estas sequedades y tonterías del mundo moderno. Eso sí, y era un místico en el sentido, por así decirlo, más común y corriente de la palabra. Creo que ya está en su proceso de beatificación, por ahí anda, y ojalá sí. A mí me encantaría verlo en un altar con su sombrero de copa, sus casi 2 metros, sus más de 100 kilos, su capa negra y su puro en la mano. Qué extraordinario. ¿Por qué? Porque él nos permite, digamos, ¿no? Lo que les decía, volver a encarrilarnos en la vía correcta, en la vía del lo que él llama el sentido común, así de simple. Dice, y claro, cuando empiezo a intuir esto, pues me doy cuenta de que son milagros, pero aparte son milagros porque son maravillosos, pero además porque son intencionados. Dice, con eso me refiero a que eran o podrían ser los actos repetitivos de alguna voluntad. Es decir, que no era algo mecánico. Había una voluntad de por medio. Había alguien que así lo quería, que así lo determinaba. No porque fuera monótono y aburrido, sino porque tenía una capacidad de asombro infinita. En pocas palabras, Dios no se aburre. Nosotros sí. Esa es una de las secuelas, a mi entender, más dolorosas del pecado. Esa tendencia al aburrimiento. Que, por ejemplo, muchos de los románticos lo experimentaron, ¿no? Dolorosamente desde finales del siglo XIX y ya con fuerza en la primera mitad del siglo XIX. El famoso ennui, el tedio, el aburrimiento. Hay un libro, por cierto, de María Edgeworth, que así se titula, Ennui, y que además era católica. Y que como eso creo, autora, pues no es conocida, pero es María Edgeworth. Y así se titula su libro, Ennui. Échenle una ojeada ahora en estos días. Vale la pena, porque ahí empezamos a ver este tedio, ¿no? Que después se va a asumir como una marca del hombre moderno que parece como el perpetuo insatisfecho. Pero esa es una herencia que no debería, que en realidad, pues no deberíamos de mantener. O sea, es algo de lo que uno puede prescindir, en pocas palabras, sin mayor problemas. De verdad, sin mayor problema. Por eso Chesterton dice, siempre había creído que en el mundo había magia, que el mundo era algo mágico. Y en ese momento también se me ocurrió que si el mundo era mágico es porque había un mago. Había un mago. Dice, y esto apuntaba siempre a una profunda emoción, que este mundo tiene un propósito mágico. Hay una intención de un gran mago que quiere realizar cosas asombrosas, cosas, ¿no? Maravillosas. Dice, pero otra vez, el mundo moderno parecía oponerse contra la segunda de mis creencias. Exacto, damos por hecho que existe,
que ya está, y que bueno, que no es resultado más que de un determinismo biológico, ¿no? Que de A se pasa a B, de B a C y así, y ya, ¿no? Ese era, por ejemplo, el, el universo mecánico que después de su conversión aterrorizaba a un Pascal, por ejemplo, ¿no? Que al principio es un matemático, de hecho muy sobresaliente, gran físico, después de su conversión deja todo eso y se dedica a elaborar una apología del cristianismo que no terminó. De hecho, ha de haber terminado una tercera parte, aunque lo tenía en esbozo en un proyecto. Pero Pascal también experimenta esta diferencia. Es decir, se opone al mundo matemático, mecánico de Descartes y en general, digamos, del espíritu, ¿no? Del siglo XVII, del mecanicismo, bueno, empieza a hablarse, ¿no? Si uno lee obras de Descartes del cuerpo humano, está básicamente describiendo una máquina, es decir, un mecanismo. Se acaba ese encanto. Todo parece funcionar de una manera ya mecánica, eh, como literalmente como un aparato de relojería, que es además una imagen que se va a trasladar al mismo tiempo al universo en su conjunto. Y Chesterton, pues literalmente, ¿no?, va en contra de estos planteamientos. Dice, por ejemplo, el mundo moderno contradecía mi intuición de los límites y condiciones estrictos que rigen el país de las hadas. Pues de lo que más me gustaba disertar, dicho pensamiento era de expansiones y variedades. Es decir, Chesterton entendía que las restricciones y las prohibiciones eran fundamentales dentro de este mundo, ¿no?, sorprendente y también incomprensible. Mientras que el mundo moderno hablaba de avances, ¿no?, de vastedades y expansiones. ¿Qué está abordando aquí? El ideal moderno, muy del siglo XIX, del progreso ilimitado. Y entonces menciona a uno de estos representantes del expansionismo moderno, del progresismo, Herbert Spencer. Dice, Herbert Spencer popularizó la idea despreciable de que el tamaño del sistema solar debía imponerse al dogma espiritual del ser humano. Pero ¿qué vamos a Dice, pero ¿por qué vamos a renunciar a nuestra dignidad ante el sistema solar y no pongamos ante una ballena? O sea, ¿por qué tenemos que sentirnos abrumados por la extensión del universo y no igualmente abrumados ante una ballena o mejor aún, ante un mosquito? De hecho, hay que forma parte de la tradición jasídica judía, ¿no?, de estos sabios orales, que dicen que cada vez que veas un mosquito, no lo mates, que más bien te acuerdes de que ese mosquito tan pequeño existió antes que tú. Es decir, el mosquito, por molesto que sea, también es un recordatorio de humildad. El mosquito existió antes que tú, como humano. Entonces, aquí lo que critica Chesterton es que nos imponen aparentemente un universo infinito, enorme, que al final termina siendo aplastante para uno. Es decir, se engrandece al universo y se empequeñece al ser humano. Por eso dice Chesterton, si el tamaño basta para demostrar que el ser humano no está hecho a imagen y semejanza de Dios, entonces puede ser que sí lo esté la ballena. O sea, si lo que importa es el tamaño, pues a lo mejor el ser humano no, pero ¿por qué la ballena? ¿Por qué la ballena tampoco? Es decir, no se trata meramente de magnitudes. Dice, es una tontería argumentar que el ser humano es pequeño en comparación con el cosmos. Pues el ser humano siempre ha sido pequeño, siempre, incluso pequeño en relación o en comparación con el árbol más próximo. Hay árboles imponentes, incluso el árbol que está en la esquina es más grande que uno, una jirafa. Dice, el ser humano siempre es pequeño, incluso comparado con el árbol más próximo. Dice, pero Herbert Spencer
¿no? Insiste en que en cierto sentido el universo astronómico es el que nos ha conquistado y nos ha absorbido. Claro, porque ese universo inmenso, ¿no? Más bien nos ha aplastado. Y por si fuera poco, su perversa influencia puede rastrearse incluso en los autores científicos más honorables e inspirados, sobre todo en las primeras novelas del señor H. G. Wells, ¿no? El que escribe La Guerra de los Mundos, entre muchas otras. Dice, muchos moralistas han retratado exageradamente la Tierra como un lugar malvado. Es decir, el planeta Tierra como un lugar malvado. Dice, en cambio, el señor Wells va mucho más lejos, porque el señor Wells y su escuela han hecho que los cielos parezcan realmente malvados. Según ellos, deberíamos alzar la vista hacia las estrellas, porque es de ahí de donde llegará nuestra perdición. Fíjense el contraste. En la ascensión del Señor, los discípulos están mirando arriba a Jesús y esperan que venga tal y como se fue, de arriba. Con Wells, esto cambia. Con Wells, lo peor viene del cielo, de las estrellas. Los extraterrestres, razas no humanas que vienen a someternos, a acabar con nosotros. Es decir, en H. G. Wells, y por eso Chesterton considera que ahí hay una gran perversión, lo malo viene de lo alto. O sea, mientras algunos habían hecho de la Tierra un lugar malvado, H. G. Wells y su escuela hacen de los cielos el lugar más mal, un lugar más malvado todavía. Y si por si fuera poco, todavía podemos, ¿no?, hablar de una expansión más perversa todavía. Dice, el tamaño del universo científico no proporciona ni novedad ni alivio. El cosmos se extiende eternamente, pero ni en la más descabellada de sus constelaciones hay nada verdaderamente interesante. Algo, por ejemplo, como el perdón o el libre albedrío. Dice, la grandeza o la infinitud del secreto del cosmos no le añaden absolutamente nada. O sea, para Chesterton, que se hable de un universo incalculable, no dice nada. No contiene ni siquiera un elemento verdaderamente interesante. Dice Chesterton, es como decirle a un preso que está en la cárcel que debería alegrarse porque van a ampliar la cárcel hasta la mitad del país. Dice, ¿qué novedad sería esa? ¿Dónde estaría lo interesante? Es igual que quienes se dedican a expandir el universo no tienen otra cosa que enseñar que infinitos pasillos espaciales iluminados por soles espantosos y vacíos del menor rastro de divinidad. Y peor aún, del menor indicio de algo verdaderamente interesante. Dice, en cambio, en el país de las hadas había una ley auténtica que podía romperse, pues la ley, por definición, puede romperse. En cambio, en la maquinaria científica de esta prisión cósmica, no puede romperse, porque nosotros formamos parte de esta maquinaria. Y o bien se nos dice que somos incapaces de hacer algo, o bien que no podemos dejar de hacerlo. O sea, se nos induce o al fatalismo o al determinismo. El fatalismo porque nos dice que hagamos lo que hagamos, nada va a cambiar. O el determinismo, que hacemos lo que hacemos porque así se tenía que hacer. No hay libertad. Todo otra vez, ¿no? Bajo esta idea científica de un mecanismo, que más bien para Chesterton es una prisión. Dice, por eso, literalmente, el universo moderno, más que un mecanismo, es un imperio. ¿Por qué? Porque es grande, pero no es libre. No hay libertad, no hay sorpresa, no hay literalmente desconcierto. Vamos, no hay misterio. Dice, según sus defensores, el cosmos era único porque estaba gobernado por una ley inquebrantable, aunque según decían, además de ser único, era lo único que había. O sea, no hay más. Es esto y no hay más. Algo además
¿no? Totalmente cerrado. Dice, ¿por qué entonces tomarse la molestia de decir que es tan grande? Si es lo único que hay, ¿cómo puedo decir que es grande? ¿Grande en comparación con qué? No tendría algo equivalente para poder compararlo. Así, si uno decide tener una emoción por el tamaño del mundo, ¿por qué no emocionarse, por ejemplo, ante su pequeñez? Dice, de hecho, cuando a uno le gusta algo verdaderamente o cuando algo te resulta muy apreciado y querido, ¿no? Lo nombramos usando diminutivos. Así sea un elefante. Dice, hay papás o mamás que tienen hijos muy altos y le dicen mi bebé, mi bebito, mi chiquito, mi enano. Dice, hay personas que tienen como mascota a lo mejor un elefante y le ponen por nombre mi chiquitín. Dice, ¿por qué no nos asombramos de esa pequeñez? De hecho, en otro de sus comentarios, en otro libro, Chesterton hace una especie de fábula. Dice, si un ser humano creciera de tal manera que pudiera pasar de continente a continente en un paso, en 2 o 3 vueltas se aburriría. Si se volviera un gigante que atravesara mares con pocos pasos, literalmente moriría de aburrimiento. En cambio, si un ser humano se hiciera tan pequeño como una hormiga, incluso 1 centímetro de terreno sería algo impresionante. Escalar un pastito sería un prodigio. Nunca se aburriría. Y por eso Chesterton va a decir después que la soberbia es la que conduce al aburrimiento sombrío, al tedio. O sea, la raíz del ennui es la soberbia. En cambio, la humildad es lo que nos permite mantener, ¿no?, impecable ese asombro que siempre busca salir a nuestro encuentro. De hecho, dice Chesterton, la vida no solo es un placer, es un privilegio, pero además eso es un privilegio excéntrico. Dice, pensemos en Robinson Crusoe, ¿no? Dice, Crusoe es un hombre en una isla con unas cuantas comodidades que ha logrado, ¿no?, quitarle al mar después del naufragio. Dice, lo mejor del libro es precisamente la lista de objetos que ha rescatado del naufragio. Dice, es un buen ejercicio, por ejemplo, contemplar en las horas vacías o desagradables del día cualquier objeto, cualquiera, un bote de basura, un estante, una escoba, y pensar en lo feliz que uno sería de poder rescatarlo de un naufragio y llevarlo consigo a una isla desierta. Dice, pero es aún mejor recordar que todo lo hemos salvado por los pelos y que literalmente lo hemos salvado de un naufragio. Es decir, que para nosotros las cosas pierden brillo porque las vemos como algo literalmente inevitable, como algo ya dado, y que solo recuperan su grandeza cuando se extravían o las perdemos. Entonces sí, ese es el aprendizaje, ¿no?, que Chesterton nos transmite a partir de la novela de Robinson Crusoe, de Neville Defoe, o Defoe. Um, a lo mejor un bote ni caso le hacemos, pero si estuviéramos en una isla desierta, veríamos lo sorprendente que puede resultar, no solo para juntar agua, para hacer mil cosas, mil cosas. El problema, otra vez, es que lo damos por un hecho y no lo vemos como realmente es, una excentricidad. Nuevamente, una rareza. Dice Chesterton, todos hemos vivido una terrible aventura, todos, y estamos aquí de puro milagro, porque todos
pudimos haber sido abortados. Niños que no llegaran a ver la luz. Todos la libramos y de milagro. Porque no había nada obligatorio que nos mantuviera aquí. Dice, en mi infancia, la gente hablaba con sorpresa de los hombres de genio fracasados y comentaban lo que podrían haber llegado a ser. A mí me parece más sorprendente todavía pensar que cualquier persona de las que andan por la calle podría no haber nacido. Y no obstante, aquí está. Eso sí, dice Chesterton, me resulta sorprendente. Dice, si lo vemos bien, también los árboles, las montañas, las flores, los planetas parecen cosas salvadas de un naufragio, como algo que se salvó literalmente de un desastre. El desastre de la nada, el desastre de la no existencia, el desastre del no ser. Y no obstante, aquí está. Entonces, recapitulando, dice Chesterton, para facilitar las cosas, veamos. En primer lugar, intuía en lo más hondo de mi ser que el mundo no se explica a sí mismo. Puede que se trate de un milagro y puede que tenga una explicación sobrenatural o que sea un gran truco de magia y tenga una explicación natural. Aunque si es así, hará falta para convencerme una explicación mejor que las que me han dado hasta este momento, las explicaciones cientificistas y modernas. En cualquier caso, sea falsa o verdadera, se trata de magia. Magia. En segundo lugar, llegué a presentir que esa magia debía tener un significado y que este significado solo era tal si había de por medio una intención. Es decir, se necesitaba que hubiera alguien. Hola divina, bienvenida. Que hubiera alguien para que tuviera un significado relevante. O sea, debía haber algo personal en el mundo y lo que significara, debía significarlo con ímpetu. En tercer lugar, pensé que ese propósito era como los dragones, hermoso, a pesar de sus defectos. Hermoso, a pesar de ser también intimidante. En cuarto lugar, que la verdadera forma de dar gracias es demostrar cierta humildad y dominio de uno mismo. Deberíamos dar gracias a Dios por la cerveza. Deberíamos de dar gracias a Dios por el vino de Borgoña. Y la mejor forma de hacerlo es no embriagándose. Literalmente no bebiendo demasiado. Así. Dice, por último, y esto es lo más raro, llegué a tener la vaga pero avasalladora impresión de que en cierto sentido todo bien era como el resto de un desastre primordial que debíamos atesorar y guardar como si fuese sagrado. Porque, pensándolo mejor, el ser humano ha salvado, al igual que Robinson Crusoe, sus bienes de un naufragio. Y deberíamos de estar completamente perplejos y sorprendidos de estar aquí. Porque podría haber no estado. No era ni obligatorio ni absolutamente necesario. Es algo totalmente gratuito, milagroso, maravilloso e impactante. Con esto terminamos ya el capítulo 4. La siguiente clase, porque nos vamos a tomar un descanso, ya que la siguiente semana es Navidad, después viene Año Nuevo, y mucha gente sale, también aprovecha, etcétera. 2 semanas y retomamos en la primera semana de enero. Exacto, Gabriela, qué bueno, perfecto. Todos los días es Navidad. Todos los días es algo nuevo. Cuando veas el sol, no lo veas como algo mecánico que tenía que ocurrir por el movimiento, ¿no?, de rotación de la Tierra y no sé qué
el sistema planetario. No, velo como lo que es, la repetición de algo que a Dios le encanta. Que Dios le dice, hazlo otra vez. Y el sol obedece. El sol tiene más vitalidad que nosotros. Una planta, una flor, un animal. Hazlo otra vez. Y pidámosle la gracia de ver las cosas como lo que son. Novedades permanentes, no repeticiones mecánicas. Pidamos esa gracia. Pidámosle a Cristo la gracia de su magia, literalmente la gracia de su encanto, en el más amplio sentido de la palabra. Queremos el encanto de Cristo, la magia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para todos, para todas, ¿vale? Les deseo feliz Navidad, un muy buen inicio de año y de verdad, dejémonos hechizar por el encanto de Cristo, por la magia del todo bueno. Les mando un abrazo, mis mejores deseos y nos vemos ya la primera semana de enero. Que tengan un anochecer encantado, un sueño mágico y una vida verdaderamente maravillosa, en el sentido de verdaderamente mágica, es decir, una vida verdaderamente cristiana. Nos vemos pues la primera de enero. Un abrazo para todos, para todas, que Dios les bendiga.